proyectos, que fue Eurovegas, y que significó una movilización muy importante de este movimiento justamente para luchar contra él, ¿no? Y decir también que ahora mismo, y también a propósito de lo que ha dicho, esto que ha significado estas movilizaciones, y justamente en Chile se produjo una movilización muy importante que fue la toma, además por jovenzuelos de 16 años la media, que es una cosa verdaderamente conmovedora, pero que veréis con mucha fuerza en una película que se ha estrenado hace poco y que se llama Tres Instantes, un grito, dirigida por una chilena, Cecilia Barriga, y que se va a volver a proyectar próximamente este jueves, el 22, a las 7 de la tarde en la Sala Berlanga. Se recoge muy bien lo que fue la toma de la Plaza de Sol, el 15M nuestro, también lo que fue Nueva York, pero fundamentalmente yo creo que es lo más importante de ese documental, ha sido la toma de los jóvenes en Chile, de los jóvenes estudiantes, además de instituto en Chile. Bien, pues con esto abrimos un turno de palabra para los que quieran intervenir, hacer preguntas, hacer comentarios a lo que ha sido esta charla maravillosa de Marcos. Y bueno, pues tomo yo misma los turnos de palabra para los que quieran. No se oye, ya. Bueno, gracias. Primero, gracias de verdad. Absolutamente de acuerdo con el planteamiento, pero hay una cuestión que me suscita y sobre la que no tengo respuesta. Bueno, es cierto que la internacionalización del capital, entre otras cosas por las condiciones materiales que permite incluso la tecnología, es decir, que hoy no tiene ni distribución geográfica ni distribución en el tiempo, es una posibilidad brutal de moverse por el mundo entero. Es decir, esas condiciones que se habían analizado desde siempre, de que el capital no tiene patria, es decir, las condiciones materiales también del desarrollo tecnológico y sobre todo del propio movimiento del capital se hacen mucho más fáciles hoy en día. Entonces se construyen estructuras, o incluso se pasa por encima de estructuras supranacionales. Se construyen estructuras supranacionales, pero incluso se pasa por encima de ellas. En Europa, en Asia y en todos lados. Bien, hay dos maneras de luchar contra eso. Volvemos hacia atrás, nos enfrentamos a eso, nos encerramos en estructuras menores donde es más posible retomar la participación y por tanto formas de democracia en la línea de como la hemos defendido, o en definitiva los planteamientos de el internacionalismo proletario, es decir, la concepción de enfrentamiento global que también se plantea como elemento de solidaridad entre los pueblos, permite no aceptar ese reto, sino aceptar esa realidad y plantearse que la lucha también va a ser global. Y en ese sentido, aceptar la existencia de esas estructuras y plantearse que nosotros vamos muy por detrás, nosotros digo los pueblos, muy por detrás en la línea de responder también de la misma manera. Y que por tanto, tanto en Europa como en la solidaridad entre los pueblos fuera de toda frontera, cabe la posibilidad, en definitiva, de esa lucha, y que a lo mejor incluso precisamente esa lucha está en mejores condiciones que estaba en el siglo XIX o cuando Marx y otros pensadores de aquella época empezaron a plantear este tipo de alternativas, y que por tanto esa estructura del socialismo ya se hablaba de que si era posible en un solo país o no, y por tanto hoy en día eso está quizás cada vez más claro. Sobre ese aspecto de salida definitiva con uno u otro de las líneas que tú has planteado es en el que me gustaría que pudieras avanzar. Vale. Sí, la pregunta es global, pero yo la contestaría de otra manera. A ver, yo creo que las políticas siguen siendo estatales y lo que hay es una redefinición del concepto de nación.
O sea, en otras palabras, las fronteras nacionales no han sido superadas. Y no pueden ser superadas desde el punto, o sea, pueden ser superadas en el ámbito ideológico, en el ámbito del discurso, pero en el ámbito de la realidad, desde el punto de vista de la construcción de ciudadanía, de nación, yo diría que es un elemento que está en la dinámica propia de la construcción. Evidentemente, no hay nada que no se pueda cambiar, ¿vale? Es decir, pero estoy hablando de perspectiva, si ustedes quieren, de la dinámica que se ha producido. Lo que hay es una redefinición de la nación. ¿Por qué? Siempre los estados han existido en el ámbito del control territorial, en el ámbito de la seguridad y en el ámbito del control de su población. O sea, se han mantenido. Y por tanto, el Estado español sigue ejerciendo la represión en el ámbito de su frontera. Y lo seguirá haciendo. El capital en el ámbito internacional, desde el siglo XV, si uno quiere, o desde el siglo XVI, para decirlo así, con el proceso de acumulación de capital, el capital era internacional, sino cómo se explican los esclavos africanos. O cómo se explican los tomates, las patatas, las piñas, es decir, los elementos. O sea, yo creo que ahí también hay un falso debate, lo cual no quiere decir que no se haya acelerado. ¿Hay una aceleración del proceso de internacionalización del capital? Sí, pero el proceso de internacionalización del capital se dio ya en el siglo XVI. Sí, por eso se llamó capitalismo colonial. Y el capitalismo colonial articuló los elementos de lo que fueron las primeras grandes empresas, ¿no? Donde apareció el capital financiero, donde aparecieron los seguros de los barcos, donde aparecieron las bolsas. Es decir, en definitiva, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa es que el capital transnacional, en el ámbito del concepto de la decisión de inversiones, es lo que cambia, ¿no? Porque no es lo mismo el capital multinacional que tiene su sede en la Ford o que tiene su sede en la Opel en Alemania en su momento, o en Chicago en términos de la Ford o la Chevrolet, cuando resulta que ahora no están esos capitales golondrinas que se les llaman, ¿no? Que van invirtiendo en esa otra dinámica. Es decir, no hay una vuelta al centro, o sea, el centro hegemónico en ese ámbito, pero estudios económicos de buen nivel, aunque claro, los economistas, en fin, vamos a decir, estudios bien hechos y serios, ¿no? Han demostrado que la lógica, por ejemplo, de la acumulación tal en Estados Unidos no ha dejado de aumentar. O sea, que la tasa de ganancia desde siempre ha ido hacia arriba. Lo que pasa es que estamos hablando de otra dinámica, de cómo se distribuye, de los elementos de concentración y centralización, que son distintos. Lo que sí hay es una definición de nación. El concepto de nación cambia. Por ejemplo, en el caso voy a poner el caso en América Latina, porque se puede, como concepto de nación implica una identidad. El concepto de ciudadanía estatal es el pasaporte. El concepto de nación es un concepto, digamos, que aparece en términos de la idea de pertenencia a, que va más allá del hecho militar, del hecho religioso, del hecho personal. El hecho de sentirse catalán, el hecho de sentirse vasco, el hecho de sentirse español, o el hecho de sentirse chileno, argentino, uruguayo o mapuche, ¿vale? Eso es una identidad distinta. Lo que ha cambiado en el Estado, en ese proceso de transnacionalización, es el concepto de nación. Fíjense ustedes en el caso, por ejemplo, de Bolivia. Voy a poner el ejemplo de Bolivia. Bolivia, antes del proceso, por eso es necesario los procesos constituyentes, porque los procesos constituyentes que han definido la dinámica del capitalismo y que lo han frenado y han generado otra dinámica, han sido países como Venezuela, países como Ecuador y países como Bolivia, que han redefinido el hecho constitucional. En Bolivia se llamaba la República de Bolivia. Cuando uno iba a Bolivia en el 2008, hasta el 2008, uno iba a Bolivia y ¡pa! El timbre de pasaporte, República de Bolivia. Ahora, cuando uno va a Bolivia, pone en el sello y no pone república, porque el concepto de república no era incluyente en el hecho oligárquico. Pone Estado plurinacional. Fíjense ustedes la diferencia, claro. Lo pones en España y tú dices, oye, no me quites la república, tío, yo voy por la tercera. No, ¿pero por qué? Porque hay una diferencia. Porque el concepto de república aquí fue inclusivo. Y con un proyecto, sobre todo la segunda, por no decir la primera, ese proyecto cultural, de identificación, de articulación, de fin del caciquismo, de elementos de reforma agraria, educacional, colectiva. O sea, todo, por eso la gran represión del franquismo no era solamente, y era un proyecto para Europa, no era un proyecto solamente para España. Por eso una parte de Europa temió a la República Española, temió a la Segunda República y se hicieron, bueno, no vamos a decir quiénes se hicieron, pero por no decir, bueno, se hicieron los suecos, por eso de que, ¿por qué no?
también se hicieron los suecos. Por lo tanto, en ese sentido la abandonaron casi a su suerte en el ámbito de lo que significaba, en el auge del nazismo, en el auge del fascismo. Por tanto, el elemento nacional también es lo que se define. Y eso sí es importante. Lo que se define es cómo se construye la ciudadanía. Por eso se reforman las constituciones. Las constituciones neoliberales se reformaron, no se cambiaron, no hubo procesos constituyentes. Todas las reformas en América Latina en la década de los 90 incluyeron las reformas neoliberales de las reformas del Estado. Solo 3 fueron procesos constituyentes que definieron un nuevo marco de inclusión de la nación. En el ámbito cultural, en el ámbito étnico, en el ámbito de la utilización de la naturaleza, en el concepto del buen vivir, del colonialismo del conocimiento, y esos factores han estado presentes. Por tanto, yo diría que también ahí, con esto concluyo, hay también un falso debate, el pensar que esto es nuevo. No, lo que hay es una aceleración, tiempos que han ido concluyendo, pero aquí estamos jugando también en territorio de España, con las lógicas y las contradicciones de aquí y la definición de la nación aquí. Y el Estado va a seguir existiendo. Ese es uno de los grandes problemas, diríamos, de la quimera europea. La quimera de Europa planteada desde Macri o tal, no ha podido sustituir los Estados nacionales, pero es que no se puede. A ver, cuando digo no se puede, estamos hablando en el ámbito también territorial de lo que significan los poderes. Por eso, cuando uno habla de la dinámica que nosotros planteamos, o que se puede plantear, claro, disputamos poder. Y el poder se hace también en las instituciones. O sea, si queremos cambiar, no podemos cambiar única y exclusivamente en debates. O sea, hay que estar en las instituciones. El problema es cómo estamos en las instituciones y para qué estamos en las instituciones. ¿No? Es decir, por ejemplo, yo planteo también la abstención. Bueno, pues no vamos aquí a hacer propaganda, pero evidentemente yo soy partidario, por ejemplo, oiga, si hay un 50% de abstención, las sillas vacías. No digo me he enterado, bueno, o sea, hay una plataforma, no me refiero a eso, sino eso daría un ejemplo de lo que es realmente el proceso de despolitización. O sea, que si un partido obtiene el 20% de escaños, ya no digo el que vote por las sillas vacías, no es eso, es decir, 50% de abstención, 300 escaños, 150 vacíos. Eso sería el hecho democrático. ¿No? Claro, ¿cómo construimos eso? Eso es jodido, con perdón. Pero que quiero decir que ahí está un elemento, ¿no? Que podríamos. Por lo tanto, yo diría que no son temas nuevos, son temas que han redefinido y que el capital... Yo estoy de acuerdo con lo que tú has planteado, digamos, en ese ámbito. Pero yo diría que lo que estamos redefiniendo es la nación, porque eso redefine la ciudadanía, la inclusión y la exclusión. Teresa. Cortarme cuando estoy muy enrollado, hacerme así y ya... A ver, yo he querido entender la pregunta de Manolo, porque por una parte tenemos la premura de solucionar esto, y por otra parte la íntima impotencia de que el enemigo es inmenso. El enemigo es inmenso a nivel mundial, pero creo entender que también a nivel nacional nos sentimos con fuerza, pero no nos sentimos con poder para poderlo cambiar. Entonces, creo que lo que quería plantear Manolo, y lo planteo yo, es si desde los pequeños núcleos municipales o incluso menores, podemos creernos que podemos implantar ahí un modo diferente de hacer las cosas, y desde ahí, por réplica, y por imitación, y por contagio, y también con una dosis de entusiasmo, llegar a cambiar lo que tenemos encima, que es una losa inmensa de cemento armado, de granito y de todo lo que... Espérate, si voy a ir contestando. Yo diría que menos podemos, pero más hacemos, ¿no? El que quiera lo entiende. Bien, no, siempre los cambios empiezan desde abajo. O sea, nadie preveyó la Revolución Cubana, para ponerlo así. Chávez era un tipo que en el año 92, en el caso de Venezuela, era considerado un golpista, un loco, y tuvo que cambiar esa condición. Claro, las cosas empiezan cambiando en lo, digamos, en lo pequeño. Lo que pasa es que esa realidad se invisibiliza. El problema es que a nosotros nos hacen creer que si no estamos y no somos presidente de gobierno, no llegamos a la Cámara de Diputados, no se puede cambiar nada. Podemos cambiar un plan de estudio, podemos cambiar un aula de clase,
todos esos cambios van constituyendo factores que van generando nuevas experiencias, que nos van desarrollando también la posibilidad del proyecto. Lo que pasa que hay que desarrollar proyecto y programa, porque si se improvisa, nos pillan a todos fuera. Ese es el tema. El tema es programa y proyecto, en el buen sentido de la palabra. Si no se improvisa, porque no es lo mismo ganar en el 79 el Frente Sandinista de Liberación Nacional y bajar abajo que tener un proyecto de Estado, un proyecto de gobierno, un proyecto de construcción. No se puede improvisar. Esa es la gran diferencia en Venezuela. En Venezuela, en el 98, se encontraron con un proyecto que era el Movimiento Bolivariano MR200, en aniversario al 200 natalicio de Bolívar, pero era un proyecto que estaba, había un proyecto de constituyente, había un proyecto de fin de la lógica, o sea, había una lógica que no fue improvisada. El MAS, en el caso de Bolivia, tenía un proyecto en 2008 de más de 700 páginas, elaborado año tras año y lentamente. Entonces, eso es lo que define la posibilidad de conjuntar ambos factores. Yo entiendo que lo cotidiano, lo diario, muchas veces nos agobia. Un desahucio aquí, el problema de una familia allí, pero hay cuento un ejemplo, un chiste que puede servirnos, la necesidad de muchas veces de parar en el ámbito de lo cotidiano. No digo de no seguir actuando, pero el lavar platos muchas veces no es bueno, porque a lo mejor necesitamos una vajilla nueva, queremos otro tipo de cocina y nos tenemos que plantear otra cosa. Lo que pasa es que el agobio personal de nuestros tiempos muchas veces influye en la necesidad de hacer. Hay que pararse a reflexionar, porque la reflexión forma parte de la lucha política, es parte de la lucha política, la teoría es parte de la lucha política. Si no entendemos que la teoría forma parte de la lucha política, estamos cediendo la construcción del mundo a los otros, que es lo que nos impone en la agenda. Y yo creo que eso es lo que hay que romper. Fíjense ustedes, hay un chiste que dice que hay un señor que está en el río sentado y de repente ve a uno que está ahí, que se está ahogando. El tipo deja la caña de pescar y se tira y lo salva. Bueno, le hace el boca a boca y cuando está ahí entre medios ve a otro que está ahí. Bueno, lo deja como puede, sudoroso, se vuelve a quitar la misma camisa, se tira, lo vuelve a agarrar y mientras está recuperándolo ve que hay otro que pasa por el río, otra vez lo mismo, el tipo ya exhausto no puede más. Y hasta el primero que lo ha salvado dice, oye, mira, ¿por qué no miras arriba de la montaña que hay un tipo que los está tirando uno a uno hacia abajo? Es decir, ese es el criterio, es decir, hay que parar, mirar en perspectiva y decir, oye, mira, si yo puedo salvar, es una vida humana, ¿sí? Oye, pero es que arriba hay una fila de tipos con uno ahí que los está tirando a todos. Entonces, ese es el criterio. Y eso también en la dinámica de la agenda, el capitalismo nos impone sus tiempos. Y el tiempo tiene que ser nuestro tiempo. Nosotros tenemos que generar nuestros debates, nuestras lógicas, y eso fue lo que en definitiva también en parte fue el 15M, digamos como propuesta de tiempo, o sea, de movimiento distinto, porque el tiempo lo que hace, como ustedes saben, en términos cíclicos, lo que mide es movimiento de la Tierra, los movimientos. Entonces, el movimiento político se mueve también a través de tiempos distintos, nuestro tiempo tiene que ser distinto. Y eso es lo que hizo posible el triunfo de Salvador Allende en Chile, el triunfo de todos los triunfos políticos en el ámbito electoral, como los revolucionarios desde el punto de vista insurreccionales, ¿no? O sea, han demorado, son tiempos, lo que pasa es que a nosotros nos agobia, a mí también me agobia, digo, joder, ya voy por los 60, me voy a jubilar, me voy a morir, no voy a poder ver otra cosa. Bien, pero es que los tiempos históricos, es decir, cambian. Incluso hasta los chistes, yo hago chistes en clase que no me entienden, pero yo cito autores que los estudiantes me dicen, ¿pero quién? Marta Harnecker, ¿quién? No, yo digo, no se puede leer el marxismo por los manuales de la Marta Harnecker. Y la gente me dice, ¿pero qué? Y yo, joder, ya me doy cuenta que estoy en otro mundo. ¿No? Lo vemos. Sí, yo quería comentar que por parte del triunfo de todo, desde hace mucho tiempo y demás, de sistemas capitalistas y sistemas que se basan en engaños, básicamente, pues es que precisamente no permiten identificar de manera clara a quién es quién. Entonces, partiendo de esa base, retomo lo que comentabas antes de que la mafia financiaba poderes políticos y entonces dentro de mi desconocimiento, porque nunca he trabajado con la mafia, ni lo conozco de la mafia clásica y tal, pues lo que no sabe... Bueno, pero no es bueno por lo que voy a contar ahora. Entonces,
lo que nos han visto las películas clásicas, cómo funcionaba la mafia, es que te generaban una deuda y entonces te decían, pues tienes que pagarme esta deuda, una deuda abusiva, unos intereses abusivos, lo que sea, tienes que en tanto tiempo me tienes que dar tanto y si no te rompo las piernas, ¿no? Es lo que venían así diciendo en las películas, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Entonces, si llegaba ese día, dejad en paz, llegaba ese día y si pagabas ese dinero, dejad en paz. Si no, pues te rompías lo que fuera, ¿no? Pero dejad en paz y entonces, Entonces, pero ¿qué hace ahora, qué hace la mafia de ahora, de hoy en día? Te genera una deuda, también abusiva, evidentemente, no te dejan en paz, porque claro, la mafia antigua quería cobrar esa deuda, la general, pero quería cobrar y te dejaba en paz, o sea, empezaba a cobrar ese dinero, punto. Y entonces tenían muchos deudores, ¿no? Entonces vivía de eso. ¿Y ahora qué hacen? Te generan una deuda y te dicen, no te dicen, voy a venir dentro de X tiempo y me la pagas. Dicen, no, te voy a decir yo qué haces tú en el día a día para seguir apretando las tuercas en el día a día con el objetivo de no cobrarla y apretarte las tuercas en el tiempo, es decir, controlarte y someterte. O sea, eso es todavía mucho más perverso que lo que hacía la mafia antigua. Entonces, eso es lo que hacen ahora mismo. Entonces y esos son los que gobiernan en Europa y son los que se están sometiendo a las condiciones económicas. Entonces, esa mafia, tú decías, es que esa mafia antigua era buenísima comparada con estos. Es que, entonces, pues digo, ¿quién gobierna? Gobierna la mafia, es lo que hay que saber todo el mundo y tiene que poner en contexto. Nos gobierna la mafia y hay que echar a la mafia de aquí. Esa es la cuestión que hay que saber y no hay más. Entonces, ya en 2 segundos para el 25 yo quiero la papeleta de echar a la mafia. Es la que quiero yo, no otra. Ya está. Bien, yo no haría ningún mayor comentario. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha planteado. Lo que sí es cierto en cualquier caso que no podemos meterlo todo en el ámbito del oscurantismo de las mafias. El capital transnacional podrá ser mafioso en sus formas, pero evidentemente, es decir, el Santander Central Hispano o la Caixa Cataluña, es decir, son instituciones financieras que están reconocidas en el mercado general de valores y en todas las instituciones, por lo tanto no los puede uno considerar mafia. Ahora, sus actuaciones las podemos considerar ilícitas, ilegales y mafiosas en el ámbito de que efectivamente los procesos de desregulación lo que han generado son estas prácticas, y las prácticas es el control de los gobiernos, o sea, ni más ni menos. Si la prueba está en que hemos salvado los bancos y hemos llevado a la muerte a las personas, bien, pero el problema está en esa lógica. Pero diría que hay una diferencia entre el crimen organizado, la mafia, y instituciones legalmente constituidas a la cual tú le vas a pedir un préstamo, o sea que, lo cual no quiere decir que no tenga formas mafiosas, pero ahí habría que hacer simplemente ese elemento. El problema está en que ese vínculo de desregulación les ha hecho mostrar su cara real. O sea, su cara de que no tienen ningún tipo de temor en mandar a la gente a la calle, desahucios fuera, o sea, que no tienen ningún problema. Y lo otro es cierto. Ahora, yo no diría que solamente les controlan, de paz les quebran las piernas, ¿no? O sea, que no, o sea, los métodos antiguos siguen funcionando, es decir, no, depende para quién. Muchas gracias por todo. Tengo idea de comentar 2 cosas. Una, que es la pregunta que ha hecho Manolo. Yo también me ha gustado meterme en las constituciones de Ecuador, de Venezuela y de Bolivia, y efectivamente ellos tienen su respuesta. Por ejemplo, me refiero a la constitución de Venezuela. Parten de lo que se llama el Consejo Comunal. El Consejo Comunal es los pueblos gobernados por la Asamblea, con su control, con su gestión, es decir, es totalmente democrático, como entendemos la democracia, que es la participación y la autogestión. Vale. Pero todo esto está incardinado en una idea de planificación del Estado, como dice él, o de la nación. No sé si quiere nación o el Estado, porque ahora ya me lío. Planificación democrática, participativa, y con lo cual rige el principio de subsidiariedad, y todo lo que se puede hacer cerca, se hace cerca, y no se quita a la ciudadanía que participe. Y lo más global, pues se coordina
pero se intenta conjugar las dos cosas, porque muchas veces tenemos la costumbre de debatir esto sí o lo otro. No, hay que intentar que sean las dos cosas, que sea participación cercana, pero grandes proyectos, efectivamente tendrá que haber una planificación centralizada y participativa, descentralizada porque rige el principio de subsidiariedad. Entonces eso es un tema que yo creo que nos ha dado ejemplo pues esas constituciones que hemos visto. Y luego el otro poder de democracia y economía. Yo creo que democracia y economía son dos términos que tienen que ir siempre juntos. Es decir, ¿por qué en el sistema capitalista con el neoliberalismo se ha perdido el sentido de la democracia? Porque efectivamente el sistema capitalista ha corrompido el sistema de la democracia. Tiende al individualismo y luego va en contra de la democracia, que es participación, autogestión, cooperación, etcétera, etcétera. Pero es que también necesitamos no solamente democracia, necesitamos que la economía marche bien, porque yo ahora mismo mi temor, el gran temor que tengo yo, esos países que nos han dado tanta ilusión, como hemos dicho Venezuela, con ese proceso constituyente, Venezuela, Ecuador y Bolivia, si van a poder aguantar con las presiones que hay fuera. Con lo cual su economía también tiene que salir de la pobreza, porque no solamente decir somos muy democráticos, pero ¿cómo se sale de la pobreza? Ese es el gran reto, ¿cómo salimos de la pobreza? Y entonces es muy bueno, como ha comentado él, el que tengamos el programa. Yo creo que nosotros ahora mismo estamos lanzando a los ciudadanos una salida distinta de la austeridad. Estamos diciendo, vamos a ver, por el camino de la austeridad vamos fatal, pero es que tampoco tenemos tanto dinero. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es no pagar esa deuda o retrasarla, con lo cual ya tenemos más posibilidades financieras. Es decir, nosotros estamos ya marcando nuestros objetivos, no solamente el tema más pequeño, que es recaudar más, etcétera, etcétera, los impuestos imprescindibles, que es suficiente, pero no es suficiente con recaudar más. Hay que decir, no pagamos o paramos el tema de la deuda y de luego ir pensando no solamente en democracia, sino que todo el mundo tenga su puesto de trabajo, porque los países estos, si no se arreglan la parte económica, se nos vienen abajo las democracias. Vamos a juntar un par de preguntas. Yo es que iba a ser un poco largo en toda esta, yo no sé si hacer una precisión más bien histórica a lo que ha comentado el compañero, pero vamos, toda esta ética del capitalismo y de la burguesía se inició en principio, creo, en ruptura con esa rancia época del catolicismo, pero que da lugar al protestantismo, ¿no? Que da lugar al trabajo y a la glorificación un poco del trabajo y al nacimiento de una que fue importante en su tiempo, que fue el protestantismo, una burguesía, ¿no? Pero que ha dado lugar a una mentalidad perversa, esa burguesía, ¿no?, protestante, ¿no?, donde, por ejemplo, es más dañina porque, pues no sé, en la religión poscatólica, por ejemplo, pues es más difícil que un camello se meta en la aguja de un alfiler, ¿no?, que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? En cambio, aquí, ¿hasta qué punto ha tenido que ver esa cuestión histórica del protestantismo, ¿no?, como que tú enriquécete lo que puedas, ¿no?, y hazte rico todo lo que puedas, ¿no? Que yo creo que no fue el inicio de esa lucha de clases, que fue muy noble o lo que fuera, pero que ha dado lugar a esa, no sé, es una reflexión histórica que hago, ¿no?, a esa filosofía de enriquécete todo lo que puedas, da lo mismo, ¿no? Por aquí. No, bueno, me ha gustado mucho la intervención de Marcos y nos conocemos ya de hace tiempo y claro, valoraba ya, o sea que me alegro mucho de haber venido y en lo que quería es comentar de viva voz pues algunas reflexiones que me ha suscitado
sobre todo para mover a la reflexión de los asistentes, y es que, vamos, me ha gustado mucho eso, empezar desde el principio, y cómo aparece, pues, tienen que construir las teorías del desarrollo y tal, porque se han visto presionados desde el otro ángulo, ¿no?, del marxismo o de estas cosas que decías tú, etcétera, y entonces vamos a parar a donde vamos, que acababas con lo de los megaproyectos, en el cual en el libro ha participado Marcos, y ahí la clave de esta historia de los megaproyectos es que desmonta el aparato conceptual económico ordinario, es decir, toda esa mitología de la producción, del crecimiento, que todo eso es como bueno para todo el mundo, pues entonces por eso se cae. Si se trabaja bien, por eso en parte os recuerdo que había hecho un artículo sobre la lógica perversa de los megaproyectos que salió en el periódico 15M, con motivo precisamente del tema de lo de Eurovegas, ¿no? Bueno, pues entonces es que ahí se ve que todo ese aparato conceptual es la ideología dominante actual, que es económica, y es lo que engaña a la gente. Pero es que entonces eso estaba entroncado con esa noción de producción, de crecimiento, etcétera, etcétera, que había enarbolado el propio marxismo. Entonces, por eso yo creo que la izquierda pues se ha visto precisamente machacada ideológicamente, porque todo esto ha funcionado de un modo totalmente encubridor, cuando lo que hay hoy día, sobre todo, es adquisición de riqueza, que es un juego de suma cero, donde va cada uno a pillar lo que pueda, y en esas estamos, porque mientras había, claro, toda la burbuja, parecía que todo el mundo ganaba y era un poco una especie de droga, pero luego ahora se ha visto que no. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que unos han pillado tajada y se han ido con la música a otra parte ahí, y otros vemos que está ahí penosamente, pues pagando lo de la deuda que ha salido por aquí, etcétera, etcétera, de todos esos platos rotos que nos han dejado. Y eso es lo que yo llamo la tercera acumulación capitalista, frente a la primera fase, que era lo que decía Marx, pues frente a sociedades periféricas o precapitalistas, ¿no? Era esa apropiación, acumulación originaria que decía él. Entonces después era la que se obtenía por la compraventa de mercancías sin más, ¿no?, con la plusvalía y todo esto, ¿no?, que es lo que estudia básicamente en el Capital. Y después está toda esta fase, que es en la que estamos ahora, donde se sacan tajadas por compraventa básicamente pues de bienes patrimoniales, inmobiliarios, acciones, empresas, etcétera, etcétera, y toda esa magnificación de lo financiero, que es en lo que estamos, es lo que origina el reparto del poder mundial, ¿no?, el poder de compra sobre el mundo. Entonces, en ese sentido, claro, estamos en esa economía de la adquisición de riqueza, y entonces seguimos manejando un aparato conceptual antiguo, meramente encubridor, pues de lo que está pasando en el mundo, y muy sobre todo en este país, en el que esa dinámica de los megaproyectos pues ha estado en el centro justo de esa fase que de pronto parecía un crecimiento, éramos riquísimos, no sé qué, parecía que todo el mundo, entonces toda esa mentalidad, y de pronto se ha visto que para nada era un juego de suma cero, donde se ha quedado hundido el país. Entonces, para entender esto, pues hay que echar por tierra pues esas categorías, porque si no, no podremos salir de ellas. Nada, pues gracias. Agradezco como siempre la reflexión de José Manuel, porque son muy ricas y además a uno le hacen pensar, que no se crea que porque uno es amigo no tiene que tirarle flores, pero es que realmente, digamos, plantea el problema justamente en el ámbito de los megaproyectos, y que yo creo que al mismo tiempo esas categorías de análisis que hay que reinventar, y si no reinventar, redefinir desde el punto de vista de la capacidad que se tiene. Yo no soy de los que plantean, digamos, en el ámbito teórico, como Derrida, que hay de deconstruir para... No, es decir, hay que repensar esos conceptos sobre la base de su capacidad explicativa, y si la tienen, mantenerlos, y si no, desecharlos, es decir, que en el fondo también están ahí. Quisiera responder a las dos preguntas. En la parte de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, después voy a la de la compañera.
digamos, la segunda para que no se me olvide. Lo que pasa es que esa es una posición teórica, la de Weber. Yo soy más de la de Bernard Sombart, lujo y capitalismo. O sea, el capitalismo generó otra dinámica. Lo que pasa es que también es cierto, o sea, sin la piratería el capitalismo no funcionaba, sin la esclavitud, sin los elementos. Hay un librito muy bonito que se llama Lujo y Capitalismo, que es la tesis contraria a la que se ha manejado desde el punto de vista de la que tú has señalado, pero son posiciones de construcción. Por eso el concepto de trabajo articulado a la fe religiosa o tal, desde el punto de vista de la ética protestante, es una visión muy lógica desde el punto de vista de esa perspectiva. Pero si te lees simplemente, por ejemplo, al Opus Dei, el Opus Dei estaría en otra. Es decir, en el nacionalcatolicismo español, en el ámbito del creador del Opus Dei, más las reformas del año 59, tenían que ver con una lógica distinta del capitalismo, con una distinta lógica de la modernización, con otras dinámicas. No es el enriquecimiento en términos personales, sino el hecho también social y colectivo que define la lógica de clase. Entonces ahí yo te aconsejo, pues si te interesa, es un librito bien pequeñito que está en ediciones Sequitur, que se llama Lujo y Capitalismo, que es la visión contraria de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y hay un libro mucho mejor también de Sombart, que es con quien debate Weber, que se llama El burgués, que es el mejor texto que hay para entender el concepto burgués. Lo que pasa es que esa visión del trabajo y esa visión sobre del ascetismo es la que ha triunfado desde el punto de vista del individualismo, pero así no funciona el capitalismo. El capitalismo no funciona por el ascetismo, el capitalismo funciona por el lujo, por el despilfarro, por los mecanismos sobre los cuales se construye la propia lógica del burgués. Es cosa de ir al Museo del Prado y ver los cuadros de los burgueses del siglo XVIII y XIX cuando aparecen el concepto de moda y de la riqueza, y eso significa ostentación. El elemento protestante es más bien, yo diría que superfluo, no digo que no sea importante, pero digo que eso es un debate teórico, por apropiarse de la realidad. Como sé que es muy interesante lo que tú has planteado, estás interesado, te lo plantearía por ahí, ¿no? Para leerse esos dos textos que te van a gustar mucho y te van a explicar esa lógica. Y lo que decía la compañera también de las constituciones y los procesos constituyentes, pero a veces olvidamos que eso es camino de hormiguita, es decir, Chávez no aparece en el 98, ya digo, aparece antes y en el 92. O el EZLN, cuando la democracia uno dice que es mandar obedeciendo. El EZLN fue la primera gran lucha, el primer gran movimiento de carácter, digamos, mundial, que definió después toda la polémica sobre Seattle, todas las dinámicas de la lucha contra el neoliberalismo y la humanidad en el ámbito de esa experiencia, y no es una experiencia de gobierno, a lo que yo voy. Hay experiencias de gobierno y de Estado, sí, que se ha triunfado en el ámbito, pero hay otras experiencias que son locales o que son comunales. Por ejemplo, también en México, en Oaxaca, hay 3 pueblos que han construido una moneda propia. Y ahora el Banco de México les quiere poner una multa porque dice, oiga, que aquí no funciona el peso, aquí funciona otra. Pero están funcionando. No digo que eso sea extrapolable. Nada es extrapolable porque tienen cada uno sus procesos históricos. El EZLN es propio de la lógica de la coyuntura de México, en la dinámica del TLC y del neoliberalismo y la lucha étnica desde el punto de vista de 500 años de resistencia. Pero nosotros tenemos otra dinámica, tenemos otras lógicas, tenemos otros pasados, nuestra memoria histórica, la Segunda República, los elementos, ¿no?, de lo que fue el franquismo y la dictadura fascista. Todos esos elementos hacen que nuestro proyecto sea distinto. Pero claro, o sea, ese proyecto hay que construirlo de a poco y todas las experiencias suman, no hay ninguna que reste, salvo, claro, en el ámbito de incorporarlas a una lógica de que, oye, mira, vente para acá, que yo, esto es como decía alguno, vente para acá que te voy a hacer la autocrítica. No, o sea, la crítica me la hago yo. No, o sea, no me la haces tú. Eso de vente que te voy a hacer la autocrítica, eso está para otros círculos, ¿vale? Por lo tanto, yo diría que es importante, pero todo proceso histórico se explica por sus estructuras sociales. No estaríamos discutiendo esto si en vez de reforma política hubiésemos tenido una ruptura democrática. Sin embargo, nos impusieron una concepción, el búnker contra los reformistas y contra los ultras. ¿Qué hay que hacer? Apoyar a los reformistas porque son los que quieren sacar del búnker, porque son los que quieren luchar contra el franquismo tardío. Y dice, oiga, pero si la reforma aquí se hizo en el 68-69. O sea, recuerden ustedes que Tamames fue catedrático
con la dictadura, por señalar uno, por no señalar otros más. O sea, que la reforma de los nuevos ministerios, todos esos elementos transformaron España. Ahora, claro, triunfó la reforma, no la ruptura, y por eso estamos pagando las consecuencias que pagamos. Pero por eso nuestro proyecto tiene que tener una constituyente en el cual... Miren, siempre este ejemplo y concluyo. Fenómenos pequeños pueden construir grandes, o sea, pueden disparar, eso es lo que se llama gatillar, ¿no? De alguna manera, o expresar cambio. Bueno, la Segunda República nació ¿de qué? Pues de unas elecciones, que no tenían ningún tipo, ¿no? Es decir, eso, pero hay que hacerlo, hay que estar. Los cambios y esos momentos no son previsibles, nadie prevé esos cambios. Hay que seguir. Y a lo mejor los escraches fueron un momento, y los desahucios, de repente uno no sabe por qué el vaso está lleno. O sea, hay una gota que rebasa el vaso, pero para que la gota que rebase el vaso lo rebase, tiene que estar lleno. O sea, tiene que estar con muchas luchas, con muchos elementos, con muchas cosas. Y ahí aparece. Si no, no. O sea, el 15M no se explica sin todos los proyectos políticos que han habido, sin todas las luchas sociales. Intentar sacarlo del proceso histórico no tiene sentido. Ni para uno ni para otro, ¿no? O por último, no poner todo en una tertulia política y de ahí sacar candidatos, es que no. Es decir, esos son hechos que se construyen sobre la base de movimientos políticos, sociales, con muchas luchas. Hay que sumar y seguir, que eso es lo que hace el capitalismo. No siga, está todo hecho, está todo pensado, está todo definido. Dedíquese usted a consumir. Si tiene depresión, váyase a hacerse un corte de pelo. Si tiene un poco de dinero y es clase media, pues váyase usted a los fiordos, o váyase a Turquía, o váyase usted a no sé dónde. Y si no tiene nada, pues al pueblito. Que yo no estoy en contra de irse al pueblito, yo también lo hago. Pero quiero decir que cuando eso es la solución y no un mecanismo también de libertad, pues evidentemente aparece en el hecho, estoy deprimido, me voy a la peluquería y me tiño el pelo. O me pongo un pendiente en el ojo, pues, ¿no? Bueno, en la oreja, perdón. Y en el ojo también, ¿por qué no? Ya puestos ahí. Bueno, listo, ¿no? Una cosa, decir que en economía, bueno, en muchos debates siempre insistimos, algunas, en que no hablemos de austeridad justamente por la respuesta que ha dado Marcos a nuestro compañero Franz, sino hablamos de recortes fundamentalmente, porque precisamente por lo que esto significa. Y también recordar hoy, y lo recordamos también de alguna manera en la Plaza de la Cebada, un consenso, un texto que fue consensuado lo recordaréis, en el Hotel Madrid, recordaréis el Hotel Madrid, claro, en el Hotel Madrid, cuando en una de esas tomas que se hizo, ¿no? Y en uno de los debates que se hizo justamente sobre la democracia, ¿no? La revitalización de la democracia desde la base. Y decía, voy a leer porque es muy cortito el consenso, el texto que fue en su momento consensuado, decía: la importancia que le atribuimos a los barrios y municipios en nuestra propuesta es estratégica. El espacio barrial y municipal sirve para desarrollar formas directas, transparentes y participativas de gestión de lo común y lo público. Es decir, permite profundizar en el autogobierno y traducir la democracia a una práctica cotidiana concreta. Y perceptible para todas las personas que pasarían de ser meras receptoras pasivas y sumisas de las decisiones de otros a convertirse en sujetos activos con capacidad de intervenir por sí mismos en los asuntos que les atañen. Y esta mutación se puede articular de forma óptima en el espacio barrial o municipal. El espacio político, desde una perspectiva, se convierte en un recurso poderoso contra las culturas políticas tuteladoras tradicionalmente basadas en la profesionalización de la política y su toma de decisiones al margen de la ciudadanía. Barrios y municipios han de dotarse de una estructura y administrativa propia, implantando sobre su territorio que asegure el derecho a la ciudadanía a decidir sobre las prioridades en temas comunes
urbanos, de infraestructura o de servicios públicos. Deben coordinarse y cooperar entre ellos a través de mancomunidades o confederaciones de tamaño y competencias flexibles en función de sus cometidos, con el fin de evitar que el localismo y el fraccionamiento político les impida hacer frente a necesidades y aspiraciones que desborden su entorno en amplitud, complejidad o coste. Bueno, esto sigue más, pero simplemente quería recordar este texto y bueno, en fin, ya seguiremos un día más, seguramente aquí en Economía Sol, otro domingo. Invitaremos a otros compañeros y compañeras que han estado también participando en este espacio y agradecemos, profundamente esta intervención maravillosa de Marcos, que una vez nos ha venido a acompañar en este aniversario nuestro.